Noche. Dios. Vamos a, vamos a continuar con el tema de la semana pasada, de los dos testigos. Hablábamos en la semana pasada acerca de estos dos testigos, los potenciales candidatos para ellos, que dijimos que era Moisés, el rabino Moisés y el profeta Elías. Hablábamos también de la muerte de Moisés y del entierro que tuvo por parte de Dios. Decía la semana pasada que es el único hombre en la Biblia que el mismo Dios se enterró. Esto es un entierro divino, es totalmente diferente a los demás entierros. También hablábamos de que Elías no murió, sino que subió también al cielo. Y estos dos potenciales testigos que estarán en la gran tribulación tienen unas cualidades que solamente se encuentran en Moisés y solamente se encuentran en Elías. La cualidad era que estos dos testigos tienen el poder para cerrar los cielos para que no llueva y de convertir las aguas en sangre. Nosotros entendemos y sabemos que solamente dos personas hicieron eso en el Antiguo Testamento, que fue Moisés y fue Elías. Ahora decíamos también que Moisés fue enterrado por Dios porque había un propósito donde Satanás también quería robar el cuerpo de Moisés. Eso lo leímos en el libro de Judas, en su versículo 9. Ese libro de Judas que está antes de Apocalipsis. El diablo tenía un especial interés sobre este cadáver de Moisés y intentó robarlo para evitar que Moisés retorne durante la tribulación. En Segunda de Reyes 2, 10, 11 nos dice la palabra: cosa difícil has pedido, le respondió Elías a Eliseo. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Recuerde que Eliseo lo que le pidió fue una doble porción de su espíritu. Y aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Así que nosotros entendemos a través de todas estas cosas de cómo Dios está trabajando de manera grandiosa desde la antigüedad. El único libro sobre la faz de la tierra que nos habla del pasado, del presente y del futuro es la Biblia. Se mueve en los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Es el único libro que tiene la capacidad para hacer esto. Ahora, en el Antiguo Testamento anticipa en el último libro que Elías vendrá antes de la segunda venida del Mesías, que es el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 4, 5 y 6. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Por este pasaje también nosotros entendemos que esto se refiere a Juan el Bautista. Lo vamos a ver más hacia adelante, que no era que Juan el Bautista era Elías. Eso no es una reencarnación. Los que creen en la reencarnación son las religiones orientales, como los hindúes, budistas y entre otras. Ahora, y los milagros que Elías hará durante la tribulación son los mismos que realizó en el pasado, en la antigüedad. Ve Apocalipsis 11, 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca. Y devora a sus enemigos. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Solamente Elías es conocido, también en el libro de Santiago es conocido que fue el único profeta que hizo esto. No lo hizo de sí mismo. Cuando te lee el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes, se dará cuenta que Elías dice: pues yo no he hecho de esto de mí mismo, sino por orden del Señor, que había orado para que los cielos se cerraran, y oró fervientemente. Así que nosotros podemos apreciar un potencial candidato que es Elías para esto.
Recuerden que el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, dice que ve que sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Esto posiblemente sea un poder a la palabra de Dios, que cuando ellos hablen sucederán cosas extraordinarias, milagros extraordinarios. Pues nosotros no conocemos a ningún hombre sobre la faz de la tierra que bote fuego literalmente por la boca, sino que el fuego es la palabra de Dios, como dice Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Entonces nosotros entendemos el poder del Espíritu Santo de Dios, como obró también en el libro de en el profeta Jeremías, que trató de negar a Dios y dice, pero no obstante había un fuego en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Ese es el mismo fuego del poder del Espíritu Santo de Dios que tendrá Elías en la gran tribulación en aquellos días. Y ese poder de esa palabra que saldrá de su boca, que dejará a los enemigos convictos de pecado y de maldad. Veamos un pasaje más de Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías el Tibita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo acá, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Pero él no está diciendo que él está decretando con su boca, porque ese pasaje puede sacar fuera de contexto. Se puede sacar y decir que uno tiene poder en la boca, como hay muchos que están enseñando que tienen poder en la boca para decir cosas y que esas cosas puedan crearse. Eso no es lo que está diciendo el profeta Elías. Eso no es lo que está diciendo él. Él está diciendo otra cosa. Él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y hay algo que nosotros acostumbramos, la gente acostumbra a decir. Dice de que vamos a entrar en la presencia de Dios, hermano. Hermano, si usted dice que va a entrar en la presencia de Dios, es muy peligroso. Eso quiere haber dicho que usted estaba fuera de la presencia de Dios. La presencia de Dios no entramos en un lugar determinado. La presencia de Dios habita en cada creyente por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta eso, decir que vamos a entrar a la presencia de Dios. Si usted no está en la presencia de Dios, entonces usted tiene un gran problema. Y hay un terrible problema ahí. ¿Por qué razón? Porque nadie que es hijo de Dios puede decir que está fuera de la presencia de Dios si tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. No entramos a la presencia de Dios cuando vamos a la iglesia. No entramos a la presencia de Dios cuando vamos a orar, o cuando vamos a ayunar, o cuando vamos a leer la palabra de Dios. La palabra es contundente y clara cuando dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. O sea que usted está en una continua presencia de Dios todos los días. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que tener cuenta en lo que estamos diciendo en la palabra de Dios. Y él está diciendo aquí que Elías Tibita era uno de los habitantes de Galaad y dijo acá, vive el Señor Dios. Esto es una clara marca visible de lo que es un verdadero profeta de Dios, puesto que hay muchos que se atribuyen que son profetas y dicen cosas y nunca se cumplen, y hablan, pero nunca hay cumplimiento de nada. Esos no son profetas de Dios. Para determinar lo que es un profeta de Dios, vamos y leemos el capítulo 17 y el capítulo 18 de Deuteronomio, que es bien claro, que nos cuenta a nosotros quién es un verdadero profeta de Dios. Si habla y no acontece como habló presunción, no lo envió Dios, por tal es un falso profeta y lo lapidaban por mentiroso. Aquí Elías dice de esta manera, de esta forma, vive el Señor o vive Adonai, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. O sea, yo no estoy fuera de la presencia de Dios, él dice, yo estoy en su presencia, estoy hablando contigo, pero no estoy orando, pero yo estoy en su presencia, porque la oración en este momento no determina si yo estoy en su presencia o no. Yo vivo en la continua presencia de Dios, porque agrado a Dios y vivo para Dios. Eso es lo que está diciendo Elías. Yo soy de Dios, él me conoce y yo conozco a mi Dios. Y escuche lo que sigue diciendo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Pero no podemos nosotros tomar ese pasaje bíblico y decir, velo aquí donde lo dice. El hombre tiene poder para llamar las cosas que no son como si fuera. Eso es mentira. Romanos 4:17 habla claro que solamente Dios llama las cosas que no son como si fuera. Solamente ese poder innato está en Dios. Es el poder de la palabra barak, que significa crear de lo inexistente a lo existente, de llamar de lo invisible a lo visible, de lo que no existe a lo que a existencia. Ese poder solamente lo tiene Dios. Entonces podría imaginar si los hombres tuvieran ese poder, cuántos daños haría a la humanidad. Nadie tiene ese poder. Asimismo sacan el capítulo 18 del libro de Proverbios, versículo 22, diciendo que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que come y el que come de su y el que la ama comerá de su fruto. Lo saca de contexto para aplicar que usted tiene un poder en la boca para matar a la gente.
Pero en los libros de sinagoga judío, lo que el texto claro dice es esto: por cuanto ya muchos han muerto porque han hablado lo que no conviene. Entonces, usted puede matar a una persona cuando usted habla falso testimonio de esa persona, cuando usted chismea de esa persona, cuando usted dice cosas que no son y anda hablando cosas que no es de esa persona. Usted lo puede matar a esa persona emocionalmente, lo puede matar a esa persona no físicamente, lo puede matar emocionalmente, hasta espiritualmente. Usted puede hacerle un gran daño a la vida de la persona. Hay muchas personas que han destruido a otras psicológicamente porque han dicho cosas que no son. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta este pasaje. Él dice que no habrá lluvia por su boca, no habrá lluvia ni rocío, sino por su boca. Pero cuando usted lee todo el contexto del libro, se da cuenta en el capítulo 18, cuando él enfrentó a los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera, usted se dará cuenta que él dice: Señor, porque tú me mandaste a hacer esto, yo lo hice. Ahora, Señor, responde. Ve que él había hablado con Dios, por eso él dice esta palabra en este texto bíblico. Pero no fue que se inventó esto y que tiene poder para crear. Él nunca dijo eso. Elías vivía en la constante presencia de Dios, orando y buscando al Señor, orando fervientemente, hasta que mi boca lo diga. Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que es un hombre de carne y hueso, con sentimientos y emociones como nosotros. Nos damos cuenta en el capítulo 19, cuando él se escondió en una cueva, que Dios va y lo busca porque él tenía miedo, salió huyendo de la presencia de Jezabel, que lo iba a matar. Ahora este hombre tiene miedo después que mató a 450 profetas, que peleó contra ellos. Por eso Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Él se había salido. Cuando Dios lo llama: ¿qué haces aquí, Elías? Era porque se había salido de la perfecta voluntad de Dios, pero no de su presencia, de la perfecta voluntad de Dios. Por eso Dios le dice: ¿qué tú haces aquí, Elías? Yo no te he mandado aquí a esta cueva. Yo no te dije que te escondiera en este lugar. Yo no te dije que viniera a este lugar. ¿Ves? Él no se salió de la presencia, sino se salió de la voluntad perfecta de Dios. Así que Elías está en esa cueva y le responde al Señor de una manera extraordinaria, diciéndole por qué él estaba corriendo, estaba huyendo, el miedo que tenía y el temor. Ahora, este era un hombre semejante a pasiones semejantes a la nuestra. Dice que así como nosotros de carne y hueso, este hombre oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esto es para que nosotros entendamos que Dios no hace acepción de personas, y que si tú y yo también doblamos la rodilla ante Dios, Dios va a escucharnos, Dios va a responder a esa oración. Pero escuche, esa oración debe ser dirigida conforme a la palabra de Dios. Elías no se inventó ninguna oración, sino que Dios había puesto esa oración en el corazón de Elías para que él orara. Y como dijo el gran predicador Spurgeon, orar conforme a las escrituras es como trillar el trigo en la era, extraer el oro de la mina y pisar las uvas en el lagar. O sea, por donde quiera habrá ganancia, por donde quiera Dios te escuchará y te responderá cuando oramos conforme a las sagradas escrituras, no inventando algo que Dios no ha dicho. Por eso Jesús es bien claro: si pidiera algunas cosas en mi Padre, yo lo haré. Y si me pidiera alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Así que debemos de pedir conforme a la voluntad, como dice Santiago. Pedid, no recibid, porque pedís mal. Si pedimos mal fuera de la voluntad y propósito de Dios y fuera de su palabra, él no va a responder. Dios va a responder a las oraciones que están en la palabra de Dios, a sus promesas que están ahí en su palabra escrita, para que nosotros oremos conforme a ella. Esa es la manera en que Dios va a responder. Recuerden que usted es semejante pasiones como la de Elías también, pero cuando oramos nuestras rodillas, Dios nos escucha, Dios responde la oración. El problema es que Dios no está respondiendo es porque no estamos orando. Si Dios nos responde, porque no estamos en un lugar secreto. Si Dios nos responde, porque no estamos haciendo absolutamente lo que Él ha dicho que tenemos que hacer. Orar sin cesar, orar siempre y sin desmayar. Eso es lo que enseña la palabra de Dios: buscar siempre su rostro, buscar siempre su poder. Entonces nosotros debemos de hacer lo que Dios dice para que Él pueda escucharnos, para que Él pueda responder a nuestras oraciones. Dios no responde a gente vaga, a gente excusiti y a gente morosa. Dios responde a hombres y mujeres que están dedicados a la oración, a hombres y mujeres que buscan el rostro de Dios día, tarde, mañana y noche y madrugada. Él responde a esas oraciones. Si alguien quiere hablar, quiere decir algo, tiene la oportunidad. Los judíos siempre han esperado a Elías. Los judíos que no creen en Jesús están esperando a Elías, a Eliyahu Naví, como es llamado entre los judíos. Está guardado en cada Pesach o Pascua y sirve una copa. Ellos sirven una copa de vino especial para él. Lo hace para que cuando él llegue, él la beba y anuncie la llegada del Mesías. Ellos están esperando a Elías
cuando Él llegue. Por esto el falso profeta engañará con gran facilidad a los judíos, haciendo caer fuego del cielo delante del anticristo, imitando así al verdadero profeta Elías. Al milagros engañosos, milagros mentirosos que han sucedido, están sucediendo y sucederán. Así que en el futuro el falso profeta hará descender fuego del cielo. No sabemos cómo lo hará, pero lo hará. En presencia de los moradores de la tierra. Él lo hará. Él hará. Él hará. Él hará esos milagros falsos. Y la gente como se admira, aún los cristianos se admiran cuando ven un milagro. Y primero no se sienten a ver qué sucede, si es verdadero, si es genuino, si es de Dios ese milagro, si fue Dios que lo permitió, o es un transparente, una fachada simplemente, o es un engaño, es una mentira. Para que nosotros podamos entender esto, debemos de aguardar la palabra de Dios, y nadie quiere estudiar la palabra de Dios. El colador del cristiano, el que escanea todas las cosas, todas las mentiras y las falsedades, es la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, si somos demasiados emocionalistas, gente que viven de emociones y brincando y saltando, y gloria a Dios, un aleluya, y nunca dejan predicar al predicador, nunca lo dejan hablar, ni saben lo que le está diciendo, le dicen amén a todos los que están diciendo sin saber lo que dijo el predicador, y si está en un contexto dentro de la Biblia. Dios es celoso con su palabra. Dios es muy celoso con su palabra. Nosotros debemos de ser celosos con la palabra de Dios. La Biblia dice, no menosprecies la profecía, pero ¿cuál es profecía? Las que están escritas. Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué tú vas a examinar? La profecía que se están enseñando, si está de acuerdo a la doctrina de la palabra de Dios, no cualquier cosa que venga de la boca o diciendo el hombre, que venga a su mente. Alguna vez la gente dice algo y salió y se pegó y dijo que ya es un profeta, y se pone un vestido de un profeta y comienza a decir todo lo que le venga por la boca, porque Dios lo usó ese día en esa forma, de esa manera. Eso no quiere dejar dicho que usted tenga el don de profecía, sino que a Dios le agradó ese día utilizarlo a usted para que usted dijera esa palabra. Pero no es que todo venga a usted y diga, eso es palabra de Dios, eso es palabra de Dios, y dice, así dice Dios, y nunca se cumple nada. Tenemos que tener en cuenta de eso. Tenemos que tener mucho cuenta, y los oídos bien afinados, la vista y los ojos, todo, para que podamos entender esto. Hay que estudiar la palabra de Dios a profundidad. Hay que conocer la palabra de Dios de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Conocerla en los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Conocer su trasfondo cultural. Conocer cómo ellos piensan, cómo ellos actuaban en las palabras de Dios en la antigüedad, los profetas de Dios, qué ellos hacían, qué no hacían, para poder comprender la voluntad de Dios. No escuche que este hombre hará descender fuego del cielo. La gente se maravillará, como hay mucho maravillado hoy en día con falsos profetas. Hemos visto milagros falsos. Ahora hay un reguero de unciones falsas y mentirosas. Y la gente sigue la unción del palo, la unción del zapato, la unción del chicle, la unción del beso, la unción de la grama. Hermano, hay tantas unciones que ya no se sabe dónde están esa gente. Solamente hay una unción, dice Primera de Juan 2:20 y verso 27 también. Pero la unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. La unción de la manguera y un sinnúmero de sinvergüenzades que aparecen ahí. Lo grande del caso no es eso. Lo grande del caso es que la gente sigue diciendo amén a toda esa basura. Eso es increíble lo que está sucediendo. Entonces tenemos que tener bien en cuenta la palabra de Dios, que tenemos que tener en nuestra vida atesorada. Dios le dio una orden a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Le dijo, tú vas a escribir estas palabras en los postes, en los dinteles en tu casa. La tendrás en todas partes escrita, la llevarás en tu frente, aquí, en las cajitas, en las filaterías que ellos usan, que es una cajita que se ponen aquí en la frente o en la mano derecha o aquí en la izquierda, en su lado de su corazón. La llevarás en tu frontal, en tu frente, en tu mano, en los postes, en tu casa, en el dintel, en todas partes. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que nosotros recordemos siempre la palabra de Dios, porque ellas son las que nos van a guiar a nosotros. Ellas son las que nos van a hacer a nosotros trascender por el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Pero si dejamos la palabra de Dios a un lado y solamente somos emociones y solamente somos emotividad y efectividad y por todo es una cosa, y mira cómo se me enchinan los pelos, eso no quiere dejar dicho nada. Eso es sentimentalismo muchas veces, la mayoría de veces. No quiere dejar dicho que usted se engranojó, que fue la presencia de Dios un engranojo o un enchino de pie. Eso no es la presencia de Dios. La presencia de Dios es que usted vive en paz, en amor, en armonía con Dios, que usted se deja que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Que usted tiene gozo y tiene la alegría del Dios Todopoderoso en su vida, y que la palabra de Dios es real y verdad en su vida. Nosotros tenemos que aprender a matar las emociones, a dejar de ser sentimentalista
y a estar adentrado y fundamentado en lo que es la palabra de Dios, para que nadie nos venga a contar y nos venga a engañar a nosotros, que tenemos que tener el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo. La palabra de Dios de Cristo mora en abundancia en nosotros, dice Pablo. Vea, así que nosotros tenemos que tener cuidado con eso. ¿Ve? Un sinnúmero de cosas que están haciendo ahora. Mateo 17, 10, 13. Entonces sus discípulos le presentaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Es una pregunta que le hacen al maestro Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora, usted sabe que nosotros no creemos en la reencarnación. Usted sabe que no. Por ende, Jesús en su contexto está diciendo otra cosa. Dice que Elías vino y no lo conocieron, pero ¿qué Elías? Él está hablando de Juan el Bautista. Lo que él está diciendo en otras palabras es que él vino con el espíritu de Elías, con el poder del Espíritu Santo de Elías, el único hombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que fue bautizado con el Espíritu Santo y fuego en el vientre de su madre, fue Juan el Bautista. Fue el único hombre que nació de nuevo dentro del vientre de su madre. Nadie, más nadie, solamente él. Único, clásico. Pero Juan el Bautista era un hombre austero, justo, un hombre que vivía en el desierto, ¿ves? Un hombre que estaba apartado, era, como decíamos nosotros, un hombre antisocial, ¿ves? Para que podamos entender. Pero este hombre que era antisocial para ellos, era un hombre de Dios, era un hombre que escuchaba la voz de Dios, era un hombre que hacía temblar cuando hablaba a los líderes religiosos. No era un hombre que tenía una credencial de un concilio, él tenía la credencial directamente del Dios del cielo. Cuando este hombre hablaba, ellos se asustaban. Cuando este hombre hablaba, tenían que escucharlo. Ellos venían para escuchar lo que él decía, porque sabía que había un poder en este hombre, un revestimiento que no era natural, que era sobrenatural, que era el poder del Espíritu Santo de Dios que estaba en él. Así que tenemos que entender esta cuenta, que los hombres de Dios no se miden por cosas, apariencias físicas o externas que podemos nosotros ver. Él tenía un traje del año, no tenía un traje del año, lo que tenía era un traje de cuero con un cinto amarrado de cuero acá, ¿ves? Piel de cabra vestido, para que podamos entender. No medimos la gente por las cosas de afuera, lo medimos a ellos por las cosas espirituales, por el fruto del Espíritu. Era un hombre que daba fruto del Espíritu en su vida, un hombre que hablaba la verdad de Dios, un hombre que no le cogía un peso a nadie para hablar, ni nadie lo iba a contratar para que predicara, ni nadie lo iba a sobornar con dinero. Él le dijo, la hacha está puesta en el árbol y todo árbol que no da fruto será cortado. Ese era el mensaje de él arrepentido. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Nadie, dígame. Él no negociaba su mensaje. Él tenía espíritu no de Elías, sino el poder del Espíritu Santo en sí mismo. Por eso dice que él venía con el espíritu de Elías. O sea, ¿cuál era el espíritu de Elías? El poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso Elías obró milagros extraordinarios en su vida, no por sí mismo, ni porque tenía capacidad o cualidades, sino porque este hombre dependía totalmente, única y exclusivamente de Dios. Él no dependía del rey, él no dependía del presidente, él no dependía de ningún político, como hoy en día, que hay gente que depende de los políticos. No, él dependía del Dios del cielo. Tú y yo tenemos que aprender también a depender del Dios del cielo. Él es el único soberano y fuerte. Mira cómo están las cosas en el mundo hoy en día. Todo está boca con los pies hacia arriba. Todo está al revés, pero Dios sigue teniendo el control de todas las cosas todavía. Esto que está sucediendo y que está aconteciendo es porque Dios tiene el control. No podemos orar y decir, Dios toma el control. Dios nunca ha perdido el control. Jamás en la vida Dios ha perdido el control. Todo está orquestado antes de la fundación del mundo. Es un plan, un propósito de Dios que todo esto acontezca. Entonces, Dios nunca ha perdido el control, jamás en la vida, nunca. Salmo 31:15 dice el salmista, en tus manos están mis tiempos. Y si en la mano de Dios están mis tiempos, yo no puedo distorsionar ese tiempo, no puedo cambiarlo. Están en la mano de Dios, desde el Creador, desde antes de la fundación del mundo. Dios sabe todas las cosas. Ese plan está y nadie puede quebrantar ese plan. Nadie puede quebrarle, ni agregarle, ni quitarle. Para que podamos entender nosotros esto, que Dios tiene el control siempre. No le diga a Dios que tome el control, porque ya Él lo tiene el control. Antes de que usted naciera, ya Él tiene el control. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que naciera, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de todas las cosas, ya Dios tiene el control de todas las cosas.
Así que nosotros no podemos inventar con la palabra de Dios como si Dios fuera un hombre como nosotros, que Dios se equivocó o que tiene que hacer esto. Dios no va a tomar el control porque ya Él lo tiene. No hay que pedirle eso a Dios. Ya Él tiene el control absoluto. Ese es el plan y el propósito de Dios. Cristo fue sacrificado, inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Y muchos dicen que Cristo tuvo miedo para ir a la cruz. Yo no estoy de acuerdo con eso. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más podéis hacer. Temed a aquel que puede matar el cuerpo y el alma, echarle al infierno. Si Jesús me dice a mí que él no tenga miedo y él tuvo miedo, entonces me está hablando mentira y eso es imposible en Cristo Jesús. Él no puede hablar mentira. Dios es real. Dios tiene el control. Dios es todopoderoso y él no tiene adversario. Él no tiene adversario. Él no tiene adversario. La Biblia no dice el adversario de Dios, el diablo. No, él dice vuestro adversario, el diablo, el tuyo y el mío, pero no el de Dios. Dios no tiene adversario. Dios no tiene contrincante. Nadie puede hacer la guerra ni se puede comparar contra Dios. Jesús dijo que Elías era Juan. Mateo 11 al 14. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entre los que nacen de mujer. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El que está en el cielo es mayor que él, pero está en el cielo, hermano. En su contexto, ¿quién es más grande, del cielo o la tierra? El cielo, hermano. ¿Dónde hay más problemas? En el cielo no hay ningún problema, ninguna dificultad. En la tierra, hermano. ¿Dónde hay pecado? En la tierra, no en el cielo, hermano. Por eso es que el que está en el cielo es mayor que Juan. En ese sentido, porque en el cielo está la pureza, está Dios, está todo en el tercer cielo. Él es el más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, desde los días, escuche bien, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué es esto, hermano? Que yo voy a arrebatar el reino de los cielos por mi propia fuerza. No, lo que él está diciendo en su contexto es que el reino de los cielos avanza con violencia en medio de la dificultad y contra las tinieblas. Usted sabe que usted no tiene poder para arrebatar el poder del cielo más que el poder que Dios le da a uno por medio del Espíritu Santo de Dios. Nadie va a hacer nada. La Biblia dice que él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que aunque Cristo haber sido bautizado de Cristo está revestido según Colosenses 3, 17 o 27. Para que podamos entender que todo es de Dios y todo pertenece a Dios. Que todo lo que tenemos es de Dios. El poder que tenemos es el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de una mente sana o de dominio propio. Segundo de Timoteo 1:7, para que podamos entender que todo lo pone Dios en nosotros. ¿Ves? Todo es de Dios. Nadie es fuerte en sí mismo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él nos fortalece con su Espíritu Santo. El reino de los cielos viene avanzando contra viento y marea. Eso es lo que quiere dejar dicho. Y los que se esfuerzan logran ingresar en la Biblia. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Escuche esto. Cristo le habló esta palabra a la nación de Israel, al pueblo judío que estaban esperando a Elías. Pero escuche, ellos estaban esperando que Elías viniera para presentar al Mesías. Pero Juan vino con el espíritu de Elías y presentó al Mesías. Pero ellos esperaban un Mesías conquistador, un Mesías que iba a derrocar el gobierno romano y que iban a gobernar toda la tierra y establecería su reino. Ellos no comprendieron eso así de que era espiritual. Ellos comprendían que era un reino literal inmediatamente cuando el Mesías viniera. Pero cómo iba a establecer un reino físico, político, religioso, económico, si el mundo estaba en pecado. Necesitaba redimir al pueblo, necesitaba redimir la raza caída para poder establecer su reino. Así que nosotros tenemos que entender esto. Por eso ellos no entendieron ni aceptaron a Elías. Ellos sabían que Juan el Bautista hablaba de parte de Dios. El mismo Herodes tuvo miedo cuando lo mandó a matar, cuando le pidieron la cabeza de Juan el Bautista. Pero Herodes hoy está en el infierno. Juan el Bautista está en el cielo. La hija de Herodías que danzó, su hija que le pidió las cabezas, su madre le dijo, pide las cabezas aquí. La suegra, que era más mala que el diablo, le pidió las cabezas de Juan el Bautista, pero su cuerpo y su alma están en el infierno hoy en día. Mas, sin embargo,
Juan el Bautista está con Dios en el cielo. Para que podamos entender. Por eso Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más podéis hacer. No tiene más poder sobre vosotros. Y él le dice estas palabras. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora hay muchos que se llaman ser profetas. Si es verdad que hay profetas como los profetas del Antiguo Testamento, entonces se debe de seguir escribiendo en el libro de la palabra de Dios. O sea, el Apocalipsis entonces no sería la revelación final. La palabra Apocalipsis en griego significa revelación final. O sea, ya no hay más revelación. Ya Dios no tiene más que revelar al hombre, sino que va a traer iluminación sobre los revelados. Es lo que Dios enseña en su palabra. Él va a traer iluminación sobre los revelados. Ya la revelación de las palabras de Dios ha sido dada. Pero hay muchos que dicen que son profetas y que son apóstoles hoy en día. Pero la Biblia declara que el fundamento de los apóstoles y profetas en Efesios 2:20 fue tirado ya. Usted nunca ha visto una casa que le han hecho 2 zapatas o 2 fundamentos para construir. Eso es imposible, eso no se hace. Usted le construye 2 zapatas, usted no puede construir otra zapata. Usted sabe que no funciona. Usted sabe que no se hace una casa así. Es lo que está diciendo el apóstol Juan en 2:20 de Efesios. Que el fundamento de los apóstoles y profetas ya está firmado y que tenemos que edificar sobre ese fundamento. O sea, entonces me está diciendo, entonces no hay más profetas como ellos, ni apóstoles. Amón, pero hay gente que profetiza, hay gente que, sí, escuche esto, hay gente que tienen el don de profecía, pero ellos manipulan también el don de profecía, porque lo utilizan cuando ellos quieren y no cuando Dios te dice. Los dones se utilizan cuando el Espíritu Santo de Dios guía a una persona y ese hombre y esa mujer se dejan ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y no a mi antojo a decir que yo voy a profetizar cuando yo quiera. O es el Espíritu Santo de Dios que yo lo gobierno a él o él me gobierna a mí. Si yo hago este tipo de cosas porque yo gobierno al Espíritu Santo de Dios y tengo autoridad sobre él, lo hago cuando yo quiera. No, es el Espíritu Santo de Dios quien habla. Pablo estaba sujeto al Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Y el Espíritu Santo de Dios guiaba. Pablo decía, ve a ese lugar o no vaya a ese lugar. Pero hoy en día la gente le dice al Espíritu Santo de Dios lo que tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo y dónde tiene que hacerlo y es obligado que tiene que hacerlo. Los hombres de Dios no hicieron eso nunca. Nunca los hombres de Dios hicieron eso. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, eso me dice a mí bien claro que ya los profetas habían cesado en ese sentido. No hay más profetas como Elías, ni como Daniel, ni como Jeremías, ni como Ezequiel, ni como Elías, ni como Eliseo. Ya no hay más como ellos. No hay profetas, hay don de profecías, hay dones de profecía, sí, pero se utilizan cuando el Espíritu Santo de Dios lo dice. Y cuando Él quiere hacer algo, Él lo hace. Eso es como el don de milagros, que Dios lo hace cuando él quiere hacerlo, el milagro. Cuando Él quiere actuar por medio de su Espíritu Santo, Él lo va a hacer. Y no cuando el hombre quiera. Por eso es que los hombres entran en algo totalmente distorsionado de la palabra de Dios. Diga. ¿De cuál Juan que habla ahí? ¿De Juan el Bautista o Juan el del Apocalipsis? Juan el Bautista. Mateo 11:11. Ok, perfecto. Perfecto, varón. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y Jesús dice esta palabra. Y si ustedes quieren recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. O sea, Él venía con el espíritu de Elías. Él venía con ese espíritu, con ese poder del Espíritu Santo de Dios. Pero escuche esto, vamos a leer en el libro de San Juan, pero Juan negó ser Elías. El Elías del Antiguo Testamento, él negó. Juan 1:19-21. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Él dijo, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy Elías. Yo no soy Elías. O sea, el Elías del Antiguo Testamento, ese personaje con su físico, yo no soy Elías. Pero yo vengo con el poder del Espíritu Santo que Elías tenía. Cuando Herodes le escuchaba, él le escuchaba de buena gana, dice la Biblia, a este hombre. ¿Por qué? Él era atraído por el poder de la presencia de Dios en este hombre. Es verdad que este hombre hablaba rústico y fuerte, pero era Dios, hermano, que estaba tratando con la nación de Israel. Eso no quiere dejar dicho que yo tengo que ser como Juan, porque hay gente que se encarnan y toman la personalidad de otro y pierden su propia identidad.
Yo no puedo robar la identidad a ningún predicador. Tengo que ser yo natural, como Dios me hizo a sí mismo, con mi carácter, con mi temperamento, con el llamado que Dios me hizo, sin imitar a nadie, ni coger identidad de nadie. Porque si tomo la identidad de otra persona, entonces pierdo mi identidad y me convierto en una copia, en algo falso, algo que no es real. Él le dice, yo no soy Elías. No soy. O sea, ese personaje, yo no soy una reencarnación. Yo soy Juan el Bautista que viene con el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese es lo que yo soy. Juan el Bautista no era Elías, sino que el Espíritu, la unción y el poder y la misión de Elías estaban sobre Juan el Bautista. ¿Cuál es la misión? Hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Eso fue lo que Juan vino. Por eso en Isaías 40, versículo 3, dice que él iba a allanar el camino del Mesías. Iba a volver el corazón de los hijos hacia los padres. Que pudiéramos entender cuál era la misión especial que él tenía. Él no era Elías, sino que el Espíritu, la unción y el poder y la misión de Elías estaba sobre Juan el Bautista. Al igual que con Eliseo, cuando Elías le dejó la doble porción de su espíritu y poder, vea que Elías, cuando leía ahorita, le dijo, si tú me ves cuando yo me vaya, te será concedido. Cosa grande ha pedido, una doble porción de tu espíritu. Del poder que tú tienes, yo quiero el doble, le dijo Eliseo a Elías. Y le fue concedido, hermano. Una doble porción, doble poder de lo que tenía Elías. Los milagros que hizo Eliseo también, extraordinario. En algunas ocasiones fueron dobles. El poder que tenía Eliseo sobre él. Ahora, no podemos utilizar ese pasaje como hay muchos que cojan pasajes fuera de contexto. Míralo aquí. Yo te puedo dar del Espíritu Santo de Dios. Y tú manipulas o mandas al Espíritu Santo de Dios. Porque cogen ese pasaje y dicen, el Espíritu Santo de Dios se puede repartir. Yo lo puedo dar, tú lo puedes dar. ¿Dónde dice la Biblia que tú puedes darlo? Nadie puede repartir los dones del Espíritu Santo de Dios, sino Él. Hay gente que se han robado los dones. O sea, no es que lo han robado, sino que han falsificado diciendo que el Espíritu Santo de Dios le ha dado dones y no lo tiene. No fue que el Espíritu Santo lo dio, se lo dio, fueron ellos que se lo adjudicaron que lo tenían y no lo tienen. Por eso su ministerio no crece. Por eso no están en la voluntad perfecta de Dios. Por eso no avanzan y no desarrollan, porque están tomando algo que no es de ellos. Están queriendo ser algo que Dios no le ha dado, hermano. Y es un gran problema en muchas iglesias hoy en día, que hay personas que quieren ser lo que no son. Si Dios no te llamó a un ministerio, pero te llamó a uno de los otros ministerios, si Dios no te llamó a un ministerio gubernamental de Efesios 4:11, entonces no te metas ahí, porque vas a navegar con el agua hasta el cuello y te va a ahogar. Si Dios te llamó en otros dones, no, si Dios te llamó a dar palabras de sabiduría cuando Él quiera, no te metas en profecía porque no te dio ese don, o no te metas en milagros, en sanidades porque Dios no te lo dio. Porque va a errar, va a fallar y no va a crecer. Hay que trabajar los dones y conocer los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas, cuáles son, para que podamos crecer en los caminos del Señor y Dios pueda usarnos con eficacia. Si falsificamos el ministerio y los dones que Dios nos dio, Él no va a apoyar eso. Dios no apoya alcahuetería ni sinvergüenza de que nosotros queremos tomar. Dios va a obrar en tu vida y no estoy peleando con nadie, hermano. Yo estoy diciendo algo para que podamos entender de muchas personas que han tomado, ni quiero ofender a nadie con esto. Si yo hablo la palabra y alguien se ofendió, no fui yo, fue la palabra de Dios. Yo no voy a ofender a nadie de mí mismo, no quiero hacerlo, porque a mí no me compete eso. Pero si la palabra de Dios habla, tú debes de escuchar si cuando la palabra de Dios habla. Y Él dice aquí de esta manera, de esta forma, cuando estas personas en muchas iglesias han tomado dones que no son dones de Dios. Han tomado ministerios que Dios no se lo ha dado. Escuche esto, que yo lo he escuchado.
una ocasión, una vez, cuando yo estaba en un ministerio, un hombre dijo estas palabras. Yo antes era evangelista, dijo. Maestro, después fui pastor. Y ahora Dios me está llamando al apostolado. Hermano, cuando él me dijo eso la primera vez, digo yo, se equivocó Dios. Porque Dios no sabía el don que le iba a dar a este hombre. Él cambia de dones. Hermano, ¿quién le dijo a usted que Dios le da un don y se lo va a quitar y le va a dar otro a usted? Cuando tú vienes a Cristo y naces de nuevo, tú vienes con el paquete completo. Dios no es un loco, ni anda inventando. De que se me olvidó este don, déjame darte este. Ahora, sal de apóstol y vete a profeta. Pero ven acá, hermano. ¿Y de dónde sale? Hermano, esos son los hombres que se levantan para tomar posesión de las personas sobre la mente de las demás personas, tomar control mental de ellos, que hacen ese tipo de cosas. Un hombre de Dios y una mujer de Dios no hace eso. Que Dios te cambió el ministerio. ¿Cuándo Dios anda cambiando el ministerio? Dios se equivocó. Dios no se ha equivocado, hermano. Dios te llamó. Antes de tu nacer ya Dios sabía cuál era tu llamado y tu don. Entonces Dios no se equivocó. Que yo era antes pastor. Oye, qué malo agradecido. Después de 15, 20 años de pastorado, dice, yo era antes pastor, ahora soy apóstol. Hermano, cuando te dicen eso, presta oído, presta atención. Abre tus oídos, no tus orejas, tus oídos, abre, espirituales. Agudízalo con la palabra de Dios y compara lo que te están diciendo. Cada vez que una persona hable, debe hablar conforme a las palabras de Dios, dice Pedro 4:10. Y si ministra, debe ministrar conforme al don que Dios ha dado. Y si habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Y si no se ajusta a las palabras de Dios, y si tú no encuentras en la palabra de Dios, Dios no ha hablado, no importa que nos diga. Si no se encuentra lo que habló en la palabra de Dios, Dios no ha hablado. Diga lo que no diga. Escuche esto. Por eso el falso profeta engañará mucho. Por eso el falso profeta engañará mucho. Porque la gente hoy en día anda detrás del milagro en vez de andar detrás de Cristo Jesús. La Biblia nunca te dice que ande detrás del milagro, sino que ande detrás de Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay que buscar a Cristo, hay que buscar a Dios el Padre, hay que buscar la llenura del poder del Espíritu Santo de Dios, buscar su plenitud. A eso estamos llamados. Pero no dice que vayamos detrás del milagro. Jesús le dijo una palabra contundente a los apóstoles cuando vinieron bien gozosos, cuando él los envió a predicar. Señor, profetizamos en tu nombre, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí viene la respuesta contundente del maestro. No se regocijen porque los demonios se sujetan en su nombre, porque eso es caballar, eso es poco. Gócense que lo más grande es esto. Que su nombre estén inscritos en el libro de la vida. Y si están inscritos en el libro de la vida, es porque ustedes han nacido de nuevo y han entrado en el reino de Dios. Y lo han podido ver, palpar y vivir en él. Eso es lo más grandioso, la salvación que el hombre puede obtener en esta vida. Ser salvo, nacer de nuevo. Es el mayor milagro de todos los milagros que puede ocurrir en la vida de una persona. Mateo 17:11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es más, Elías y Moisés aparecieron con Jesús en la transfiguración en el monte Tabor. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces? Si Moisés es un muerto y la Biblia condena que los muertos salen, ¿por qué Moisés apareció en el monte de la transfiguración, en el monte Tabor, la transfiguración de Cristo? Miremos y echemos un ojo a esto. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan en Marcos 9:2-5 y los llevó aparte solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Allí ellos vieron la gloria de Cristo Jesús, como Él es, la gloria de Él. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Esa es la gloria de Cristo. Y vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Jesús no habla con muertos. Jesús es un Dios de vivo, según Mateo capítulo 22. Ellos estaban hablando con él, entonces es decir que Moisés estaba vivo. Es decir que Moisés entonces tuvo una resurrección previa, porque apareció en el monte de la transfiguración, en el monte Tabor, hablando con Cristo Jesús. Cristo no habla con muertos. Eso es nigromancia.
Así que Moisés apareció vivo en aquel lugar, en aquel entonces. Y no simplemente eso. Entonces Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo que Pedro reconoció a Moisés y nunca lo había visto y a Elías? La ley y los profetas estaban diciendo y apoyando el ministerio de Cristo Jesús, que estaban ahí, reconociendo que él era el Mesías, el verdadero. ¿Y cómo Pedro reconoció un espíritu si los espíritus no se ven? ¿Cómo? ¿Cómo se reconoce un espíritu si no se ve? Dice, hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esto nos da a entender entonces, hermano, usted no tiene que creer esto, que yo no dogmatizo a nadie, pero sí yo creo que Moisés tuvo una resurrección previa para poder dejarse ver en el monte Tabor en aquel día. Y para que Pedro lo pueda reconocer, él tenía que tener un cuerpo como el tenía de Elías, porque Elías no había muerto. Y por eso es que yo creo que Moisés está con su cuerpo natural todavía. Y una de las cualidades de esto es que ellos van a morir también en la gran tribulación, porque lo vimos adelante, que los 2 testigos fueron muertos por el anticristo que lo mató. Pero al tercer día el Espíritu de Dios, el Espíritu del poder, el Espíritu Santo de Dios entró en ellos y escucharon una voz que dijo, subí acá, y ellos subieron en una nube. Podemos nosotros entender, y yo entiendo esto, que Moisés y Elías son los que vendrán a la gran tribulación para enfrentar al anticristo. Y Dios le dio una resurrección previa al cuerpo de Moisés. Por eso es que es un entierro divino, porque fue Dios quien hizo esto. Y eso es lo que yo creo. Y las señales que acabamos de ver solamente la hicieron ellos 2, Elías y Moisés. Es una de las cualidades de estos 2 testigos. Pedro pudo reconocer a Elías y nunca lo había visto. Reconoció a Moisés y tampoco lo había visto nunca jamás en la vida. Para reconocerlo, tuvo que haberlo visto en su cuerpo y haber tenido una conversación con él ahí mismo, aunque no registra la Biblia, porque la Biblia no registra todo. Pero ellos entendieron en la conversación con Jesús que tuvieron una conversación, simplemente no el detalle de ella. Él entendió y vio a Moisés y vio a Elías con sus ojos físicos. Es decir, que ellos están vivos. Pero en ese entonces, cuando vengan, ellos van a morir y serán resucitados, porque en Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Moisés representa la ley y Moisés representa la ley y Elías a los profetas, y Jesús el Mesías la gracia. Son los 3 pactos del Señor con Israel: la ley, los profetas y la gracia. Yo concluyo con esto diciendo entonces que Elías y Moisés serán los 2 testigos en la gran tribulación. Que Dios le bendiga, hermano, y Dios le guarde. Si alguien tiene que compartir algo o aportar algo, o si alguien tiene algo diferente a lo que yo he hablado, o puede hablar, o tiene algo que decir, agregar, tiene la oportunidad. Amén. Amén, mi hermano Ramón, que Dios me lo bendiga. ¿Me escucha bien, amado? Amén. En base al tema de los profetas, Ramón, que quiero brevemente abarcar un poquito. Según lo que yo he comprendido y he leído según el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos salen muchos profetas. ¿Cómo usted lo considera esos profetas que salen ahí? Lo considero con el don de profecía, no como profeta del Antiguo Testamento, porque si hubieran sido profetas, se hubieran escrito cosas, o ellos hubieran escrito cosas y no aparecen escritos. Son don de profecía lo que tienen acá. Las hijas de Felipe y Ágabo, que apareció, que dio una profecía, pero lo dio por el don de profecía en ese instante, en ese momento. Así como las hijas de Felipe que profetizaban. Y una de las cosas que enseña el Antiguo Testamento es que habían escuelas de profetas en el Antiguo Testamento, pero eran profetas que hablaban ¿qué? Las palabras de Dios también. O sea, que eran enseñados en la Torá de Moisés, en los 5 libros, en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Por eso se les conocían como escuela de profetas en los tiempos de Samuel, porque ellos estudiaban la Torá, estudiaban lo que era el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Aquí en el Nuevo Testamento ellos tienen los dones, tienen el don de profecía revelado por el Espíritu Santo de Dios.
Si te darás cuenta, Ágabo dijo esa profecía, pero eso fue lo que se escribió de Ágabo, pero no fue que escribió una profecía o que Dios siguió hablando a través de Ágabo para escribir un libro, sino que el don del Espíritu Santo de Dios de profecía vino sobre él y le fue dado para que le hablara al apóstol Pablo lo que iba a acontecer. Lo mismo que las hijas de Felipe tenían el don de profecía para profetizar y no que eran profetas como el Antiguo Testamento. Amén, amén. O sea, para yo entender bien la idea, entiendo que cuando estamos refiriendo de un profeta genuino es alguien en el cual Dios comienza a escribir una historia, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero ya la Biblia está escrita, todo está establecido. Por esa razón usted dice que puede venir una persona a traer, vamos a decir, o a testificar de algo de lo que ya se ha dicho, de lo que ya se ha revelado, pero no es que va a establecer una nueva, un nuevo concepto, un nuevo no hay nueva sistema. revelación. No hay nueva revelación. No. Lo que es iluminación sobre los revelados ya. Exacto. Por Entonces, eso Apocalipsis significa revelación final, porque no hay más revelación de parte de Dios ya. Dígame ahora. Bueno, hay un texto que dice que los profetas fueron hasta Juan la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. La Exacto. ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Juan fue el último profeta que se levantó, dice la Biblia. Así está claro. El último profeta fue Juan el Bautista. No hay más. Si alguien quiere agregárselo, yo no voy a ir en contra de ese pasaje bíblico ni de lo que Dios dice. Él dice que no hay más como él. Profetas como ellos, no lo hay. Amén. Entonces entra el tiempo de lo que es la gracia, Ramón. Ya desde Juan en adelante entra lo que es el tiempo de la gracia, ¿cierto? Ya la revelación de lo que ya en el Antiguo Testamento se ha establecido. Hay una cosa que yo quiero aclarar ahora mismo en esto. Los 4 evangelios, ¿a quiénes pertenecen? ¿Al Antiguo Testamento o al Nuevo? Mire. Tienen enlace del Nuevo, pero tienen enlace del Viejo, porque la revelación del Viejo en el Nuevo, pienso yo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo bajo la ley. Todo. Es decir, que los evangelios pertenecen en cierta manera al Antiguo Testamento, porque todo lo que se hizo Jesús, toda la fiesta que Jesús guardó y la ley fue del Antiguo Testamento. Ahora, la Biblia aclara bien diciendo que la gracia fue revelada, traída por el Señor Jesucristo. Que eso es incomparable, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia fue manifestada por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia nace a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Cuando está en el aposento alto que comienza la iglesia del Nuevo Testamento, donde está la gracia impartida por el Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Pero la ley y los profetas y todo lo que Jesús hizo, lo hizo todo bajo la ley. Todo lo que se hizo ahí, todo lo que usted ve, cuando usted lee todas las fiestas que hay ahí, la de tabernáculo, la del Hanukkah, la fiesta de las luces, o la de los tabernáculos, las tiendas, como le llaman, la Pascua, todo lo que Jesús hizo, todo eso fue bajo la ley. Todo lo que está en esos evangelios fue bajo la ley, todo lo que se hizo. Por eso dice que vino a cumplir la ley y no a abrogar la ley, para enseñar cómo se debía de cumplir la palabra de Dios, la ley de Dios. Por eso fue el único perfecto que cumplió la ley a cabalidad, cómo debía de llevarse la ley en la vida de una persona. Amén, amado, amén. Gracias, Ramón. Amén. Ramón, yo tengo 2 preguntas. Si me permite, a la amada Natalie, para yo hacerle una pregunta y luego otra, Ramón. Ramón, Efesios 4:11, tú lo mencionaste ahorita, ese verso, ese capítulo, que, bueno, la revelación bueno, el apóstol Pablo dice que él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahí en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí Pablo está hablando de los mismos judíos, o está hablando en el contexto general a los gentiles también, o sea, nosotros también, de lo que dice ahí, que él mismo constituyó a unos apóstoles, maestros y evangelistas y pastores. Está hablando ahí a los judíos, me imagino,
para ver si, para que me aclare esto, Ramón, y que toditos podamos entender todo lo que estamos aquí. ¿A quién Pablo le decía eso? Está claro cuando leemos Efesios 2:20, cuando leemos todo el contexto de la trayectoria de lo que Pablo viene hablando, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, 3 y 4, te darás cuenta que dice que el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, es el fundamento que nos tiró los apóstoles y profetas. O sea, ya no puede haber otro fundamento. No hay más apóstoles como ellos, ni el ministerio de profetas como ellos. Lo que hay es apostoleos, que es una ramificación o un sinónimo de lo que es apóstol, enviado. Para ser un apóstol Dones. como ellos, sí, para ser un apóstol como ellos, tú tendrías que tener una cualidad como esta: ser enseñado por Jesús, haber visto a Cristo Jesús, haber sido seleccionado por él y haber sido enviado por él. Si estas cualidades no se cumplen en esa persona no es un apóstol del Señor Jesucristo. Además, el libro de Apocalipsis habla de que hay 12 puertas con los 12 nombres de 12 apóstoles. Entonces, no hay 12, no hay 13 ni 14. No hay más apóstoles como ellos. Está bien claro la palabra de Dios en cuanto a esto. ¿Ves? Ya el fundamento fue tirado. No se puede tirar otro fundamento. Cuando él menciona en el 4:11, dijo constituyó. Si te encuentras la palabra constituyó, la encontramos en el pretérito perfecto, en el pasado, de que él lo hizo ya. Él constituyó a quienes, apóstoles y profetas. Y en el 2:20 te dice que ellos fueron los que tiraron el fundamento. Entonces, los ministerios que están activos también hoy en día, ¿cuáles son? Eso, el pastorado, el maestro y el evangelista. ¿Ves? Y están los apostoleos, que son los misioneros que son enviados a las demás naciones del mundo a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, si la ley y los profetas eran hasta Juan, y si el apóstol Pablo dice que el fundamento lo tiraron ellos, yo no tengo ningún problema con eso. O sea, yo no voy a adjudicarme un título que no me compete a mí, un título que ya Dios le ha dado pausa y ha comenzado a trabajar con otro ministerio. ¿Ves? Eso no quiere dejar dicho. Muchos dicen, no, porque yo soy un apóstol. Él también. Yo voy a ver cuando tú te mueres y aparezca la Nueva Jerusalén, en cuál de las puertas va a estar el nombre tuyo. Ramón, ok. Porque ahora mismo, Ramón, las personas que edifican muchas iglesias, que hacen muchas iglesias, se le llama, aquí ahora mismo se le llaman apóstoles, porque son personas que están construyendo iglesias aquí, allá, en todos lados, y es por eso que radica ahí la palabra que son apóstoles, porque hacen iglesias, hacen muchas obras. ¿Y quién le llama apóstoles? ¿Dios o los hombres? Ya ahí yo veo que el contexto son los hombres. Ok. El contexto original. Entonces los apóstoles ya fueron y murieron y ya tiraron el fundamento. Como ellos, no hay más. De que alguien se quiera llamar apóstol, ya es algo, eso ya como es algo personal. Si lo quieren hacer, que lo hagan, pero no hay más apóstoles como ellos. Es que hay 12 Ramón, puertas. Sí. Con 12 cimientos y con los 12 nombres de los apóstoles. No hay más apóstoles como ellos. Amén. Ramón, la segunda pregunta era, o bueno, es, Oneldo mencionó a ese texto que tú mencionaste que constituye, que era hasta Juan el Bautista, los profetas. Entonces, Juan, el discípulo amado, ¿en dónde queda ese último profeta con la revelación? Entonces, ¿bajo la gracia o bajo la ley? Juan, el discípulo amado. Juan, el discípulo amado, ¿cómo fue? Tú dices de nuevo la pregunta. La pregunta es que está escrito, la palabra dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Ajá. Pero aquí vemos que Juan, el discípulo amado, escribe 3 libros más la profecía del Apocalipsis. Entonces, Juan queda, ¿en qué contexto queda Juan, el discípulo amado, el discípulo con el que Jesús, ustedes conocen a Juan, ¿en dónde queda Juan? Si queda ya en la ley o en la gracia como profeta, porque ahí lo que vemos que ya Juan termina la profecía. O sea, yo diría que Juan, se podría entender como que Juan fue el último profeta. Entonces, o sea, ¿en qué contexto queda, Ramón, esa parte? Recuerda que el apóstol Juan es un apóstol, no un profeta. Él es un apóstol y Dios le dio la revelación a él personalmente. Esta es la revelación del Hijo de Dios, de Jesús, a Juan, dada a su apóstol. No dice profeta. Juan nunca se llama profeta. Ok. Es apóstol.
Y esa revelación le fue dada a él de palabras de la profecía escatológica del futuro. ¿Ves? Ahora, los profetas que profetizaron desde el Antiguo Testamento, etcétera, lo hicieron hasta Juan el Bautista. Hasta Juan, hasta ahí. ¿Ves? De ahí en adelante, entonces, la revelación que Dios le da a sus apóstoles, como se la dio también al apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Le dio una revelación tremenda, extraordinaria, pero él nunca dijo que él era un profeta, sino un apóstol de Jesucristo. Está bien claro que Dios le dio la revelación a profetas y a sus apóstoles. O sea que el ministerio de los apóstoles en ese entonces estaba en continuidad, más no el de los profetas del Antiguo Testamento, porque había cesado ya esa profecía de los profetas del Antiguo Testamento, y para que tuviera cumplimiento la nueva revelación que había traído Jesucristo a través de sus apóstoles y a través del mismo. Gracias, Ramón. Está fuerte el tema hoy. Está fuerte, fuerte. Gracias, hermano. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos en esta preciosa noche, Ramón. Tremendo, tremendo. Me estoy gozando aquí, gloria a Dios. Quisiera desviar